¿Cuántos tienen la capacidad de recordar cuando eran niños? A ver, vamos a usar la memoria hoy, lo que está en el subconsciente y por allá en el inconsciente. ¿Cuántos tienen recuerdos de su niñez? Cuando tenía 7, 8, 6 años. A ver, levante la mano. Hay otros que definitivamente amnesia. ¿Por qué le hago esta pregunta? Porque quiero pedirle que usted recuerde si en algún momento le escribió una carta al niño Dios. ¿Sí? A ver, vamos a levantar la mano y yo miro. ¿Cuántos se identifican conmigo? ¿Cuántos le escribieron? Querido niño Dios, he sido un niño bueno este año. No perdí ninguna materia. Bueno, validé, ¿cómo se dice? Reforcé varias, pero las pasé. El profesor tuvo misericordia de mí. ¿Qué le pedía usted al niño Dios cuando era pequeño? Yo me acuerdo mucho, el regalo más espectacular que yo le pedí al niño Dios fue lo último en tecnología en mi época, un Atari. Hoy en día ya piden, ya ni siquiera el PlayStation, ni el Wii o el Xbox, no, ahora quieren es un iPhone 5 o un Samsung S3, el Galaxy, lo último. Eso es lo que piden los niños ahora, ¿no? Porque quieren estar ahí con la tecnología de punta. Recuerdo mucho que al niño Dios yo le escribí una carta y le pedía una bicicleta todoterreno, una BMX blanca. Le pedí un carro a control remoto en cierto momento de mi niñez y veía esa bendición del Señor. Ahora, ¿usted qué le pedía al niño Dios? Ya iba a decir al divino niño, ¿eh? ¿Qué le pedía al niño Dios? ¿Usted qué le pedía al niño Dios? Cuéntele al de al lado qué pedía usted. Hay unos que sufrieron con los zapatos de los hermanos, entonces pedían los zapatos para ellos. ¿Por qué le hago esta pregunta? Porque muchas veces la tradición nos lleva a enseñarle a nuestros hijos que le deben escribir cartas al niño Dios para obtener algún tipo de regalo, ¿cierto? Y no queremos y decimos, ay, que el niño no pierda la inocencia y qué rico que piense que es el niño Dios el que trae los regalos. Pero hoy no quiero hablarle de una carta de un niño dirigida al niño Dios, sino la carta de Jesús dirigida a nosotros. ¿Cómo le parece? Estamos acostumbrados a escribirle cartas a Jesús. Dame esto, que el año entrante obtenga un trabajo nuevo, que el año entrante sea el año del aumento salarial, que sea el año de la casa nueva, estrenar carro, estrenar ropa. Pero hoy quiero comenzar con una carta que Jesús escribió para todos nosotros en esta fecha. Y por eso le invito a que preste atención a lo que dice la carta. Mire lo que dice Jesús. Como sabrás, todos los años se hace una gran fiesta en ocasión de mi cumpleaños y en mi honor. En estos días la gente hace muchas compras. ¿Cuántos han hecho compras en estos días? ¿Cuántos han tenido que ir a pelear un parqueadero allá en el centro comercial? Ve un cupito y usted lanza el carro como una fiera, como un león voraz. ¿Cuántos les ha tocado esa cola allá en el centro comercial? Hay anuncios en la radio, en la televisión y por todas partes no se habla de otra cosa, sino de lo poco que falta para que llegue el día de Navidad. Si usted pone mañana las emisoras, faltan 5 horas, faltan 4 horas, faltan 3 horas. La verdad, dice Jesús, es agradable saber que al menos un día al año algunas personas piensan un poco en mí. Como tú sabes, hace muchos años que comenzaron a festejar mi cumpleaños, aunque nadie conoce realmente cuándo es. Al principio la gente no parecía comprender y agradecer lo mucho que hice por ellos. Pero hoy en día nadie sabe para qué lo celebra. La gente se reúne y se divierte mucho, pero no saben de qué se trata. ¿Cuántos tienen ya listos una reunión para mañana 24? ¿Cuántos se van a ir para la casa de la suegra o del suegro allá acomodado? ¿Ah? ¿Cuántos tienen listos el pavo de Navidad? ¿Cuántos tienen el pernil listo ya adobado ahí puesto ya en las salsas esperando la Nochebuena? La gente se reúne y se divierte, pero muchas veces no sabe de qué se trata. Y dice Jesús, recuerdo el año pasado, al llegar el día de mi cumpleaños hicieron una gran fiesta en mi honor. Pero ¿sabes una cosa? Ni siquiera me invitaron. Yo era el invitado de honor y ni siquiera se acordaron de invitarme. La fiesta era para mí y cuando llegó el gran día me dejaron afuera.
me cerraron la puerta. Y quiero empezar en esta mañana pidiéndole a usted que recuerde cómo fue su 24 el año pasado. ¿Dónde estaba? ¿Qué estaba haciendo? ¿Con quién lo compartió? ¿Tuvo la oportunidad de invitar a Jesús a su reunión? Ay, no, qué oso, qué pena, van a decir que soy cristiano. Ups. Y no oró, no invitó a nadie ni siquiera a decirle, vamos a darle gracias a Dios porque hoy es 24 de diciembre y nos ha permitido llegar hasta este día. ¿Cuántos pudieron invitar a Jesús? No levanten la mano, tranquilo. ¿Cuántos no invitaron a Jesús? Medítelo en su corazón. Jesús dice, yo quería compartir la mesa con ellos. Y es lo que dice Apocalipsis 3:20, dice, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y escucha y abre la puerta, yo entraré, cenaré con él y él conmigo. Pensamos en cenas de Navidad. Pensamos en agasajos, en regalos, en llenar el carro de lo que le vamos a dar a nuestros hijos, lo que le vamos a dar a nuestros parientes, a nuestros familiares. Pero le hago una pregunta. ¿Tiene un cupo en su corazón para Jesús? Porque de eso se trata la Navidad. La Navidad no se trata de fiestas, regalos, comida. La Navidad se trata de Jesús. Y la carta continúa y él sigue diciendo, la verdad no me sorprendió que no me invitaran, porque en los últimos años muchas personas me cierran las puertas. Pero como no me invitaron, se me ocurrió la brillante idea de entrar sin hacer ruido. Entré y me quedé en un rincón. Estaban todos bebiendo. Había algunos borrachos contando chistes y se reían a carcajadas. Al parecer la estaban pasando en grande. Para colmo, llegó un viejo gordo vestido de rojo, de barba blanca y gritando, ¡jo, jo, jo! Parecía que había bebido de más. ¿Qué es más importante para usted? ¿Qué es más importante para su familia? ¿Jesús o Santa Claus? ¿Jesús o Papá Noel? Porque muchas veces queremos hacerle ver a nuestros hijos que Papá Noel, Santa Claus es el que trae los regalos y no le decimos que somos nosotros. Por aparentar y sostener una inocencia que no nos está hablando la verdad. Ahora sigue Jesús, dice, ese gordo de rojo se dejó caer pesadamente en un sillón y todos los niños corrieron hacia él diciendo, Papá Noel, como si la fiesta fuera en su honor. Llegaron las 12 de la noche y todos se saludaron. Yo extendí mis brazos esperando que alguien me abrazara. Y ¿sabes? Nadie me abrazó. En otras ocasiones a esa hora también todos salían para ver y para tirar fuegos pirotécnicos y explosivos. Comprendí entonces que yo sobraba en esa fiesta. Salí sin hacer ruido, cerré la puerta y me retiré. Tal vez la gente cree que yo nunca lloro, pero esa noche, como muchas otras, lloré. Me sentía un ser abandonado, triste y olvidado. Me llegó tan hondo que al pasar por tu casa, tú y tu familia me invitaron a pasar. Y yo espero que esto sea lo que usted va a hacer este año. Tal vez el año pasado usted no tenía claras las cosas en su mente y en su corazón. Tal vez usted pensó que era más importante el pavo relleno que hablar de Jesús. Tal vez usted pensó que el pernil era más importante, que el arroz con pasas y que la ensalada fría, que era más importante el regalo. Pero estoy seguro que usted este año va a ser uno de los que Jesús va a hablar a continuación. Al pasar por tu casa, tú y tu familia me invitaron a pasar. Además, me trataron como a un rey. Tú y tu familia realizaron una verdadera fiesta en la cual yo era el invitado de honor. Además, me cantaron himnos en mi honor. Hacía tiempo que a nadie se le ocurría hacerlo en su casa. Que Dios bendiga a todas las familias como la tuya. Yo jamás dejo de estar en ellas en ese día y todos los días. Y por eso la iglesia dispone un espacio para que nosotros vengamos, para que nosotros, sí, escuchemos una enseñanza, pero más para que abramos nuestro corazón y empecemos a darle adoración al que merece toda la gloria y toda la honra en un día como este. La gente corre desesperadamente de un lugar a otro. A mí me asombra lo que pasa un 24 de diciembre. La gente en sus rostros refleja desesperación, refleja ansiedad, refleja ansias por llegar a donde tiene que llegar. Pero nosotros
a partir de hoy y mañana en especial, vamos a celebrar de una forma diferente, lo que nos permite recordar lo que Jesús hizo hace más de 2000 años. Porque déjeme decirle algo en esta mañana. Jesús ya nació. Jesús no vuelve a nacer mañana. Jesús ya murió. Pero Jesús ya resucitó y está sentado a la derecha de Dios. Y vive en su corazón y en mi corazón. Y eso es lo más importante. Mañana simplemente lo que vamos a hacer es recordar lo que Jesús hizo por nosotros, al dejar de su condición divina y tomar la forma de un hombre para enseñarnos quién era Dios. Por eso mi anhelo y mi motivación para usted en esta mañana es que usted mañana venga a adorar al Señor Jesús. Que usted mañana saque de su espacio, de su tiempo, para decirle a Él que Él es lo más importante. Porque Dios no mira las apariencias, Dios mira la actitud del corazón. Y lo más importante mañana, antes de ponerse una pinta nueva, antes de pensar en una camisa, en unos zapatos, en los interiores amarillos que usamos, antes de pensar en esas cosas, lo más importante es venir con una actitud de adoración a Jesús. De eso se trata la Navidad. Ese es el centro. Ese es el momento en donde yo con mi testimonio le hablo a mi familia y le digo, mire, la prioridad es Jesús. La prioridad no es la comida, eso es la añadidura. Porque Jesús dijo, si me buscan a mí, si buscan mi reino y mi justicia, las demás cosas vendrán por añadidura. Usted va a salir fortalecido de este lugar mañana, para que a donde vaya usted pueda ser la luz y la sal a lo que lo ha llamado el Señor. Porque a donde vaya, a donde sus familiares, a donde sus amigos, Dios está esperando que usted mañana con vigor, con valentía, tenga la capacidad de decir, ¿sabe qué? Vamos a orar en esta noche, vamos a tener una Navidad diferente. En vez de estar pensando en los fuegos pirotécnicos o en otras cosas, vamos a pensar primero en un tiempo de oración para poderle decir a Dios, gracias. Porque si no fuera por la gracia y la misericordia de Él, usted y yo no estaríamos sentados en este lugar. Ahora, mire lo que sigue diciendo Jesús. Otra cosa que me asombra es que el día de mi supuesto cumpleaños, en lugar de hacerme regalos a mí, se regalan unos a otros. Y Jesús nos hace esta pregunta, y yo se la extiendo a usted. ¿Tú qué sentirías si el día de tu cumpleaños se hicieran regalos unos a otros y a ti no te regalaran nada? Imagínese ese momento. ¡Ay, feliz cumpleaños! Hola Pedro, mira, aquí te traje esta camisa para ti. ¿Y usted cómo se sentiría? ¿Qué representa un regalo para nosotros? Un regalo representa sinónimo ¿de qué? De importancia. De que para la otra persona yo soy una persona valiosa, que me estiman, que pensaron en mí. Una vez alguien le dijo a Jesús, ¿cómo te voy a regalar algo si a ti nunca te veo? Y ya te imaginarás lo que le dije. Regala comida, regala ropa, ayuda a los pobres, visita a los enfermos que están solos, y yo lo contaré como si me lo hubieras hecho a mí. Tal vez mañana es un buen momento para que usted vaya a algún lugar donde un necesitado y le diga, Jesús te ama. Porque sí, es muy lindo hablar la palabra de Dios y podemos decir que Jesús es el pan de vida, pero la palabra de Dios tiene que ir acompañada con pan físico. Hay gente que mañana no tiene nada que comer y tal vez usted puede solventar un poco su tristeza o puede solventar un poco su agonía simplemente ¿con qué? Con un mercado o con un regalo para uno de sus hijos. Por eso como iglesia nosotros nos propusimos esta semana hacer una ofrenda especial a una iglesia en Villa Paz y en Furatena, para que por lo menos 100 niños tengan una Navidad diferente, por lo menos tratar de ¿qué? De aminorar lo que ellos viven, la condición social en la que ellos están. ¿Usted qué ha hecho por el Señor? ¿Usted qué expectativa tiene para mañana? ¿Levantarse tarde, descansar, esperar a que lleguen las 6 de la tarde para volver a iniciar el día y luego ir a la casa, comer y etcétera, 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 etcétera? A mí esta carta me confrontó. Y esta carta me llevó a pensar, si yo pusiera un lugar para hacer una encuesta en este momento en el centro comercial o ahora más tarde, al mediodía que se llene, y si yo pudiera empezar a preguntarle a la gente quién es Jesús,
Yo mismo me respondí y me sorprendí de las respuestas que encontraría en la gente. Si yo tuviera la oportunidad de preguntar quién es Jesús, le aseguro que mucha gente en primer lugar me diría, Jesús es una persona, es un maestro de moralidad. Jesús nos enseña a ser buenos, Jesús nos enseña a no mentir, Jesús nos enseña a no robar, Jesús nos enseña a amar al prójimo, Jesús nos enseña a ser fieles, a ser honestos, a ser transparentes, a ser generosos. Y tal vez esa respuesta puede estar en su corazón todavía. Tal vez esa respuesta puede estar dándole vueltas en su cabeza y para usted simplemente Jesús es un maestro de la moralidad. Es un ejemplo de lo que debemos hacer para ser personas buenas y correctas en la tierra. Ahora, una segunda respuesta que yo percibí que la gente me podría dar es: Jesús es un profeta. Muchas religiones o sectas reconocen a Jesús simplemente como un profeta, y eso no es algo nuevo, eso es algo que desde los tiempos del mismo Jesús estaba presentando. Mateo capítulo 16, versos 13 y 14 nos dan testimonio de que ya desde ese tiempo muchas personas consideraban simplemente a Jesús como un profeta. Mateo escribe y dice: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? En otras palabras, Jesús estaba diciendo: ¿quién dice o qué dice la gente acerca de mí? ¿Quién soy yo para las personas? Y los discípulos le respondieron: unos dicen que tú eres Juan el Bautista. En ese momento ya a Juan le habían cortado la cabeza y pensaban que Jesús era simplemente la reencarnación del gran profeta Juan el Bautista. Porque Juan fue el que predicó las buenas nuevas en el desierto. Fue el profeta que profetizaron desde Isaías. Dijeron: habrá un profeta que proclamará. Hay una voz en el desierto que anunciará las buenas nuevas, que llegarán las buenas nuevas. Juan fue un verdadero profeta. Y por eso decían: Jesús debe ser la reencarnación de Juan el Bautista. Otros decían: no, Jesús es Elías, el profeta del fuego, el que hizo llover fuego del cielo sobre el sacrificio. Un hombre referente para los judíos. Otros, dice la palabra, dicen que eres Jeremías, otro profeta grande. El profeta que habló sobre la cautividad de Babilonia. Y luego le dijeron: o alguno de los profetas. Puede ser Miqueas, Habacuc, Nahum, no sé. Puede ser cualquiera de los profetas. Y eso también puede pasar en nuestra vida. No reconocemos la naturaleza divina de Dios. Cuando hablamos en términos de profeta, lo que estamos diciendo era un hombre, como usted y como yo. Jesús habitó como nosotros en la tierra como hombre, pero él tenía una naturaleza divina que lo hizo diferente. Y eso es lo que la gente a veces no reconoce. Y en tercer lugar, y creo que es lo más común en muchos de nosotros, si yo hiciera la pregunta de quién es Jesús, muchos me dirían: Jesús es la excusa perfecta para adornar nuestra casa. Jesús es la excusa para poner el árbol de Navidad. Jesús es la excusa para ir de compras. Jesús es el tiempo de hacer regalos. Para otros, Jesús simplemente sería el tiempo o el momento, la persona que me permite hacer fiestas y celebrar. Ahora le pregunto a usted: ¿quién es Jesús para usted? ¿Es un profeta? ¿Es un maestro? ¿O es simplemente una excusa que le permite a usted vivir esta época diferente? Porque hay personas que cuando llega diciembre, su estado de ánimo cambia inmediatamente. Se siente un ambiente, se siente algo especial, pero llegó el 1 de enero y volvió a ser el mismo depresivo. Porque nosotros hemos sido llamados a ser personas constantes a lo largo del año. No importa si es enero, no importa si es febrero cuando no hay ni un solo festivo. No importa si es septiembre cuando usted mira el calendario y dice: ay, no hay ni un solo festivo, no importa. Porque para nosotros la alegría está en tener a Jesús en nuestro corazón. Por eso es importante ver, estudiar y comprender quién es realmente Jesús. Que nos sirva de reflexión y para reafirmar lo que significa Jesús para nuestra vida.
Y un buen estudio de quién es Jesús está en Juan capítulo 1. Jesús no es un maestro. Jesús no es solamente un profeta. Jesús no es simplemente una excusa para vivir este tiempo de una manera diferente a como viví el resto del año. Juan, el apóstol Juan, el hombre del núcleo cercano a Jesús, nos habla de quién es Jesús verdaderamente a lo largo del capítulo 1. En primer lugar, veamos Juan capítulo 1, versículo 1. Y vamos a poder reconocer quién es Jesús. Juan escribe y dice, en el principio ya existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Entonces, ¿qué nos está diciendo Juan? En primer lugar, que Jesús es el Verbo. Jesús es el Verbo. El Verbo estaba con Dios, el Verbo era Dios. Jesús es la segunda persona de la Trinidad. Hay una diferencia entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y Juan dice, el Verbo estaba con Dios, hace una diferencia. Está haciendo una separación. Son dos personas diferentes, Dios Padre y Dios Hijo. Juan capítulo 1, versículo 14 dice, y el Verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros. El Verbo se hizo ¿qué? Hombre. Dígale al de al lado, se hizo hombre. Así como usted, pellizquelo, de carne y hueso, se hizo hombre y habitó entre nosotros. Ahora, ¿qué es lo que está tratando de manifestar Juan cuando habla del Verbo? ¿Qué es el Verbo? Vamos a recordar la clase de español en primero de primaria. ¿Qué significa el verbo? Es una acción, es una unidad del lenguaje mediante la cual nosotros nos expresamos. En este caso, Juan no está hablando de la unidad del lenguaje, está hablando de una persona y lo está comparando con un verbo. ¿Qué quiere decir eso? Que Jesús es la expresión de Dios en la tierra. Por eso Jesús hablaba y le decía a la gente, nadie puede conocer al Padre si no me conoce primero a mí. El Padre y yo uno somos. Y lo que la gente ve en mí es lo que la gente puede ver en el Padre. Y ahí es cuando yo me asombro y le doy gracias a Dios de que siendo un Dios con pensamientos superiores a los nuestros, se pone en el nivel del hombre, se rebaja a su condición, se rebaja a su cerebro y a mi cerebro, porque en nuestra humanidad, nuestra mente no es capaz de concebir quién es Dios. Por eso Dios de tal manera nos amó que entregó la vida de su Hijo para que nosotros pudiéramos conocerlo. Jesús se hizo hombre para materializar lo que Dios es. Porque cuando hablamos de cosas invisibles a nosotros nos cuesta verlo, nos cuesta entenderlo. ¿Cómo hablaríamos hoy del amor de Dios si no hubiéramos visto el amor de Jesús como hombre reflejado en la gente? Por eso hoy, y como escribe Juan, dice que si amamos a Dios, tenemos que demostrarle el amor ¿a quién? Al que está a mi lado. Si yo no le demuestro el amor al que está a mi lado, difícilmente puedo hablar del amor de Dios. Y Dios en su sabiduría y en su conocimiento sabía que el hombre no iba a ser capaz de entender el carácter de Dios. Y por eso Jesús se despojó de su condición divina y tomó la forma de un hombre. No consideró la posición de ser hijo de Dios como algo a lo que aferrarse, como dice la palabra en Hebreos, sino que se despojó de ella y tomó la semejanza ¿de qué? De un siervo. Habitó como hombre dentro de nuestra sociedad, en la región. En Israel Él vivió como hombre. Jesús es la expresión de los pensamientos de Dios. Jesús es la expresión del carácter de Dios como verbo. El morir en la cruz por nosotros es la mejor expresión de amor. Porque de tal manera nos amó Él que dio la vida de su Hijo Jesús, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga la vida eterna. Si no fuera por el amor que materializó Jesús, usted y yo estaríamos condenados al infierno. Trabajaríamos en vano, adquiriríamos cosas en vano, pero Jesús transformó nuestra realidad y habitó. ¿Qué significa la palabra habitar?
La palabra habitar significa hacer morada. Y Jesús lo que estaba hablando era lo que había enseñado en el Antiguo Testamento. Levantaban el tabernáculo de Dios y en medio, alrededor del tabernáculo, se instalaban ¿qué? Las carpas, las tiendas de las diferentes tribus de Israel. Cuando Juan está hablando de la palabra habitar, está diciendo literalmente que él tomó su tienda divina y la puso a habitar ¿en qué? En un cuerpo humano. Su habitación fue un cuerpo de carne y hueso y se hizo semejante a usted y a mí. La diferencia fue que Jesús fue hallado sin pecado. Y Pablo lo escribe en Filipenses capítulo 2, versículos 6 y 7. Dice, quien siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a lo que aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. ¿Qué significa? Que Jesús sufrió hambre. ¿Qué significa? Que Jesús fue abandonado. ¿Y sabe lo que significa ser abandonado? ¿O no lo abandonó Pedro? Señor, yo nunca te voy a dejar. Voy a ir hasta la muerte contigo. Pedro, antes de que cante el gallo me negarás 3 veces. ¿Usted se imagina los ojos de Jesús mirando a Pedro? La Biblia dice que Jesús le invirtió 3 años de su ministerio a sus discípulos más cercanos. Pero en el momento en que Jesús fue capturado, no estaba ninguno ahí. Dice la Biblia que todos salieron corriendo porque tenían temor por su vida. Lo abandonaron, sufrió angustias. Como humano, déjeme decirle que Jesús fue a hacer chichi. Él tuvo necesidad de ir a hacer chichi. ¿Por qué? Porque era humano. Entonces no se nos puede olvidar que Jesús el Verbo significa expresión de Dios en la tierra. Su amor, su fidelidad, su bondad, su misericordia, su gratitud, su fidelidad, su amistad. No hay otro amigo como Jesús, sino cuando lleguemos al cielo pregúntele a Lázaro, a María y a Marta a ver si Jesús no era un gran amigo. Lloró cuando se enteró que Lázaro había muerto. Le dolió la muerte de su amigo. ¿Por qué? Porque Jesús el Verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros. ¿Qué es lo segundo que nos dice Juan acerca de Jesús? Juan capítulo 1 versículo 4 dice, en él, en Jesús, estaba la vida y la vida era la luz de la humanidad. ¿Qué es lo segundo que nos dice Juan? Que Jesús es la vida. Jesús es el creador de los cielos y de la tierra. La Biblia dice que en el principio el Verbo era con Dios. El Verbo estaba con Dios y el Verbo era con Dios. Y si usted lee Génesis capítulo 1, versículo 1, usted notará que Jesús estaba ahí en el principio, separando la luz de la oscuridad. Pero cuando Juan está hablando de la vida, Juan no se está refiriendo únicamente a nosotros como creación. ¿A usted quién lo creó? Dígale al del lado, ¿usted quién cree que? ¿De dónde viene usted? ¿Quién lo creó a usted? Hay muchos que creen que somos simplemente herencia de ¿qué? Del Homo sapiens. Muchos se creen micos o simios. Mire a ver si tiene cara de simio el de al lado. Ah, no, usted no tiene cara de simio. ¿Por qué? Porque Génesis capítulo 1, versículo 26 y 27, dice la palabra que Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo se sentaron y dijeron, hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza. En Génesis capítulo 2, versículo 7, dice la palabra de Dios que Dios hizo al hombre, el muñeco de afuera lo hizo del polvo de la tierra y sobre él sopló aliento de vida. Lo importante no es lo de afuera, lo importante es lo de adentro, la parte inmaterial en donde nos parecemos a Dios. Ahí está la vida. Y por eso Jesús en Juan 14, 6 dice, yo soy la vida, yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿A qué se refiere Jesús? Que nosotros, producto del pecado, estamos separados de Dios. No hay vida espiritual. Una persona que no reconoce a Jesús no puede tener vida espiritual, está muerto, es un zombie. Un muerto viviente, camina, habla, come, va, hace compras, celebra la Navidad, pero Jesús no está activando la vida.
Jesús es el único que trae restauración de nuestra área espiritual. Solo es Jesús el que vuelve a establecer una relación con Dios. La Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Y Pablo también lo dice en Romanos 3:23. Todos pecamos, todos estábamos destituidos de la gloria de Dios. El que está separado de Dios está en muerte espiritual. Y el único que viene a activar la vida, porque Él es la vida de la humanidad, es Jesús. El que no tiene a Jesús no tiene vida. Así que pásele la mano al de al lado y dígale, tú tienes vida. Porque Jesús es el centro de tu adoración. Porque tú lo reconoces como Señor. En tercer lugar, ¿qué nos dice Juan acerca de Jesús? Juan capítulo 1, versículos 5 al 9. Dice, esta luz resplandece en las tinieblas. Entonces, ¿Jesús qué es? Luz. Dígale al de al lado, luz. Una luz que resplandece en las tinieblas. Y las tinieblas no han podido extinguirla. Y luego hace referencia a Juan el Bautista y dice, vino un hombre llamado Juan el Bautista. Dios lo envió como testigo para dar testimonio de la luz, a fin de que por medio de él todos creyeran. Juan el Bautista no era la luz. Dígale al del lado, Juan no era la luz, sino que vino para dar testimonio de la luz. Y si usted lee con detenimiento los evangelios, Juan, ¿de quién daba testimonio? De Jesús. Juan decía, Él es la luz. Esa luz verdadera, la que alumbra a todo ser humano, venía a este mundo. El único que le da luz a su oscuridad es Jesús. Ahora, ¿cuál es la oscuridad? Usted se preguntará, pero ¿cuál es la oscuridad de mi vida? Si yo soy bueno, yo no mato, yo no robo, de vez en cuando me echo una mentirita blanca, porque no son mentiritas negras, sino mentiritas blancas. ¿Sí? Así nos excusamos. Yo no adultero, yo no me emborracho, yo no robo, y nos escudamos en eso. Pero la realidad es que el pecado trae oscuridad a nuestra vida. Y Pablo lo dice en el libro de Efesios. ¿Qué pasa? ¿Cuál es el efecto del pecado en la vida de una persona? Entenebrece el entendimiento. Yo le hago una pregunta. ¿Será que la gente tiene la disposición de buscar a Dios? El común de la gente. Tal vez usted ahora sí dice, no, yo sí lo busco. Pero yo le estoy preguntando, el común de la gente. ¿Cuántos ciudadanos tiene Montería? 400,000, 450,000. ¿Cuántos de los 450,000 ciudadanos o habitantes que tiene Montería tienen la actitud o la disposición de oír de Dios? ¿Cuántos quieren ir a una iglesia a oírse una predicación acerca de Jesús? El porcentaje es bajo. ¿Por qué? Porque los hombres en general, la gente en general no quiere conocer de Dios. Por eso cuando llega el 24 y usted se para y dice, bueno, permítame su atención por 5 minutos, quiero orar, todo el mundo dice, ya apareció el fanático, sí, ya lo que esperábamos, se tiró la fiesta, ahí sí, a bajarle el volumen al equipo de sonido, cuando estábamos en lo mejor del baile, ¿por qué? Porque la gente en general no quiere conocer de Dios, ni quiere saber nada de Dios. Yo me asombro cuando le hablo a alguien joven y le digo, mira, el Señor tiene grandes cosas para ti. Sí, yo sé, pero cuando tenga 60, ahorita estoy muy joven, tengo que disfrutar la vida. Me falta mucho por recorrer, mucho por vivir. ¿Y eso sabe por qué sucede? Porque la gente no quiere saber nada de Dios. La mente está entenebrecida, está oscura. El pecado lo que hace es colocar costras en nuestro entendimiento para que se cumpla lo que dice la palabra. Viendo las cosas, no las vieron. Oyendo la verdad, no la entendieron. ¿Por qué? Porque su mente está consumida en tinieblas. Y por eso la gente piensa que lo que hacen es lo normal. Y por eso Pedro en la primera carta que él escribe en el capítulo 4 nos hace una referencia y dice, mire, cuando usted abandona lo que el mundo hace, la gente lo va a cuestionar, la gente lo va a criticar, la gente se va a preocupar porque usted no sigue las tendencias del mundo. Cuando usted no se emborracha, a usted le van a decir, oiga, ¿y usted qué le pasa? ¿Por qué no se emborracha?
Cuando usted no baila como todo el mundo baila, le van a preguntar, ¿y usted por qué no baila así? Ay, usted que era tan alegre. Pero desde que va a la iglesia usted se volvió, ¿qué? Un amargado. Y eso es la mentira que brilla, ¿qué? En nuestra mente entenebrecida. La gente lo va a criticar. Prepárese para que mañana la gente lo critique. Prepárese para que cuando sus amigos de la vieja andanza le digan, oiga, veámonos en el claustro a las 12:30, usted le diga, no, yo no voy a ir. Se volvió loco. El fanático, aleluya, gloria a Dios, se volvió loco. Ahí está, yo se lo dije, yo se lo advertí que a usted le iban a transformar esa mente y resulta que sí. Porque la Biblia dice que nosotros debemos renovar nuestro entendimiento, porque el entendimiento está entenebrecido, no comprendemos la verdad. Creemos que lo que el mundo hace es la verdad, pero esa no es la verdad. Porque la Biblia dice que sin santidad nadie puede ver a Dios. Esa es la verdad. Vivir una vida diferente cuesta. Pero Jesús nos lo advirtió, dijo, oiga, si a mí me persiguieron, a ustedes los van a perseguir. Así que no se asuste ni se asombre. Al contrario, preocúpese cuando la gente no le diga fanático. Preocúpese cuando la gente no le diga aleluya, gloria a Dios. Preocúpese porque significa que usted no está siendo diferente al común de la gente. Eso significa la luz. Haga la prueba en su cuarto. Cierre todo bien esta noche. No permita que nada entre. Y luego conecte su celular. ¿Qué brilla en el celular? Un puntico rojo. Ahora imagínese la verdadera luz brillando en la oscuridad de su corazón. Jesús es quien viene a traer brillo a nuestra vida. Efesios capítulo 5, versículo 14. Mire lo que hace la luz. Pablo lo describe y dice, porque la luz es lo que hace que todo sea visible. Cuando la luz que se llama Jesús está en su corazón, usted empieza a entender, ya entiendo por qué yo no debo hacer esto. La iglesia no impone absolutamente nada a nadie, porque las cosas impuestas tarde que temprano van a caer por su propio peso. Cuando uno está siendo obligado a hacer algo que no quiere hacer, cuando le dan la papaya lo hace uno para que nadie lo vea. Uno lo hace en lo secreto, en lo escondido. La Biblia dice, no te emborraches con vino en lo cual hay disolución, sé mejor lleno del Espíritu Santo. Y usted se siente obligado a no tomar trago. Le aseguro que el día que usted esté por ahí solo y se encuentre una botella, se la va a tomar. ¿Por qué? Porque lo está haciendo por obligación. Pero cuando la luz brilla, hace todo visible. Usted empieza a entender, por esto no debo yo tomar. Por esto debo abandonar las viejas prácticas. Por eso la Biblia dice, despójense de los viejos vestidos y vístanse con los nuevos, que son vestidos reales, sacerdotales. Porque usted ya empieza a comprender que lo que vive no es para agradar a ningún hombre. Su vida, su propósito es agradar a Dios y ser testimonio de la luz. El propósito es que la luz de Dios brille en usted para que sobre su vida se cumpla que usted es luz y sal en medio de la oscuridad de este mundo. ¿Quién va a conocer el amor de Dios si no es a través de usted? ¿Quién va a conocer que Dios es un Dios de santidad si no es a través de usted? Si usted no vive la santidad día a día, la gente va a pensar que Dios es un Dios ¿de qué? De parrandas, de fiestas, de jolgorios, de desorden. Y ese no es el Dios que yo conozco. Dios es un Dios de orden y de paz. Por eso cuando la luz se manifiesta en nosotros, todo se hace visible. Por eso se dice, despiértate, tú que duermes, levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Dígale al de al lado, despiértate, tú que duermes, levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo Jesús. ¿Quién quiere que brille en su vida? Cristo, porque el diablo hace parecer, dice, él se viste de luz también. Y parece que nos diera luz, pero su fin es la muerte. Su fin es la desgracia. El diablo siempre le cobra a uno lo que le da. Jesús no. Y por eso Él es la verdadera luz. En cuarto lugar, Juan capítulo 1, versículo 29.
Juan nos habla la cuarta cosa de Jesús. Dice que al día siguiente, Juan el Bautista vio a Jesús que se acercaba a él y dijo: aquí tienen al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Qué es lo cuarto que nos dice entonces Juan? Que Jesús es el Cordero de Dios y le da una función que quita el pecado del mundo. Ahora hay que entender el contexto y la situación del momento para comprender por qué le dijo el Cordero. ¿Por qué no le dijo: Jesús, tú eres el toro que quita el pecado del mundo? Jesús, porque tú eres el león. No, le dijo: tú eres el Cordero. ¿Por qué? Porque para el judío de esa época, el cordero tenía una trascendencia fundamental. Era el animal que se usaba, era el animal empleado para el sacrificio. ¿Cuál sacrificio? El sacrificio de expiación de pecado. A través de lo que Dios le enseñó a Moisés y lo que Moisés transmitió a través de la ley, el pueblo aprendió que sin sacrificio, sin derramamiento de sangre, no había perdón de pecados. Y a través de ese animal, el pecado del hombre se transmitía al animal y luego el sacerdote lo sacrificaba. Y esa sangre, una vez al año, la presentaban en el propiciatorio, en el lugar santísimo. Y si el sacerdote salía ese día, el día de la expiación, Dios había perdonado al pueblo. Esa es la trascendencia. Pero lo más interesante es ver que la Biblia nos dice que esos sacrificios no quitaban el pecado. El hecho de yo orar y poner mi mano sobre un animal y luego que ese animal fuera sacrificado no me perdonaba pecados. Entonces la gente a veces se pregunta después de que uno hace esa explicación: ¿y entonces para qué Dios ponía a la gente a hacer tantos sacrificios? ¿Usted se imagina nosotros hoy bajo la ley del Antiguo Testamento? ¿Cuántos corderos tendríamos ahí listos? Espere, téngalos que vamos a acabar la reunión y luego van a entrar los corderos, todos entrando con un cordero. Porque levante la mano el que no mintió, el que esta semana nos echó una mentirita. Levante la mano el hombre que no miró a una mujer como: wow, uy, Señor, aunque sea un segundo. Levante la mano. Jesús lo dijo, cuando encontraron a la mujer adúltera en el acto, se la trajeron a Jesús, siempre los religiosos, y llegaron a donde Jesús y le dice: la ley de Moisés dice que a esta mujer hay que apedrearla, pero tratando de tentar a Jesús. ¿Y qué dijo Jesús? La ley dice que hay que apedrearla, pero el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Ninguno de nosotros está libre de pecado. Todos necesitaríamos hoy un cordero como sustituto del pecador para que esa sangre fuera derramada. Pero a pesar de que esa sangre fuera derramada, no traería perdón de pecados. Esas personas fueron perdonadas porque por fe obedecieron los mandatos de Dios. No fue el cordero. El cordero que se sacrificaba en el Antiguo Testamento simplemente era la imagen del verdadero cordero que Dios proveería un día al mundo. Y la ventaja y la bendición de nosotros es que ese cordero se entregó hace más de 2000 años por su pecado y por mi pecado. Por eso podemos orar como Isaías nos enseña en el capítulo 1, versículo 18. Dice: aunque mi pecado fuere rojo como el carmesí, tú lo dejas blanco como la nieve, blanco como el hisopo. No es porque usted sea bueno o porque yo sea bueno. Ninguno. La Biblia dice: en la tierra no hay un solo justo. No hay quien sepa hacer lo bueno. Sea en la mañana, sea al mediodía o sea en la noche, usted y yo la terminamos embarrando. Cometemos errores. Nos levantamos contra nuestros papás, hablamos mal del de al lado. Dígame, yo le hago una pregunta en esta mañana. ¿No siente placer cuando alguien está hablando bajito? Y usted dice: ¿qué estarán hablando? Cuéntame. Yo quiero saber. Yo le confieso, cuando Ana Milena habla por celular, ¿y qué estarán hablando? Y luego le digo: cuéntame, ¿qué te dijeron? Es la sensación, la naturaleza pecaminosa, la carne demanda el chisme. La carne demanda ser más hablador de la cuenta, ¿o no? ¿No le gusta opinar en donde no lo han llamado? No, pero a mí me parece que deberían.
Nadie lo ha invitado. Pero usted siente ¿qué? Placer, deleite. Y todo eso que va en contra de la palabra de Dios, solo lo perdona un cordero. El Cordero de Dios, Jesús, que quita el pecado ¿de quién? Del mundo. Así que dígale al de lado, gloria a Dios. Te salvaste. Porque en la abundancia de las palabras abunda el pecado. Y en nosotros abunda el pecado porque somos demasiado habladores. Somos demasiado expresivos. Pero gloria a Dios que proveyó un cordero que sí quita el pecado del mundo. Hebreos capítulo 9, versículos 24 al 26 dice: en efecto, Cristo no entró en un santuario hecho por manos humanas, que era simplemente una copia del verdadero santuario, sino en el cielo mismo para presentarse ahora ante Dios en favor nuestro. Cristo no entró en el cielo para ofrecerse vez tras vez, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. Si así fuera, Cristo habría tenido que sufrir muchas veces desde la creación del mundo. Al contrario, ahora al final de los tiempos se ha presentado una sola vez y para siempre a fin de acabar con el pecado mediante el sacrificio de sí mismo. O sea, cada vez que yo peco no estoy llevando a Jesús otra vez allá a sacrificarse y a entregar la sangre ahí en el propiciatorio. Ya lo hizo una vez y dice la Biblia, para siempre, con el propósito de acabar el pecado mediante el sacrificio de sí mismo. Por eso hoy yo puedo decir que Cristo como Cordero de Dios rompió la maldición del pecado. Antes de conocer a Jesús, el que me dominaba a mí, ¿quién era? El pecado. Si hoy mi tendencia es más hacer lo malo, imagínese sin Jesús. Ahí sí que vivía haciendo lo malo las 24 horas del día. Pero Jesús rompió esa maldición. Por eso usted tiene que decir, el pecado no reina en mi vida. Ese yugo fue quitado por el Cordero de Dios. Si usted es mal geniado, iracundo y gritón, diga, yo no estoy bajo la ley, bajo la maldición de ese pecado. Si usted es mirón, si usted es una persona que con sus ojos se deleita, diga, ese pecado no me gobierna, no me domina. Porque mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Y Cristo, al ofrecerse como Cordero de Dios, rompió esa maldición. Pero yo tengo que pelear la batalla. Y en quinto lugar, Juan capítulo 1, versículos 32 al 34 nos dice la quinta cosa acerca de Jesús. Juan dice así, Juan declaró, Juan el Bautista, vi al Espíritu descender del cielo como una paloma y permanecer sobre él. Yo mismo no lo conocía y a mí me impactó eso. ¿Por qué? Porque Juan el Bautista era primo hermano de Jesús. ¿Será que uno a sus primos no los conoce? Claro, jugaron desde pequeñitos, se visitaban, sabían quién era. Pero Juan el Bautista no lo conocía en su verdadera dimensión como hijo de Dios. Pero el que me envió a bautizar, Dios, el que lo envió a bautizar con agua me dijo, a aquel sobre quien veas que el Espíritu desciende y permanece, es el que bautiza con el Espíritu Santo. Yo lo he visto y por eso testifico que este es el Hijo de Dios. ¿Qué fue lo que dijo Juan entonces el Bautista y que Juan el apóstol lo registró en el primer capítulo? La quinta cosa, Jesús es el Hijo de Dios. ¿Y cuál es la trascendencia cuando nosotros declaramos que Jesús es el Hijo de Dios? Estamos diciendo, Jesús es Dios. Jesús es Dios el Hijo. Eso es lo que estamos diciendo. Estamos reconociendo la divinidad de Jesús. Del mismo que se hizo hombre, el verbo que se materializó, que expresó lo que Dios era, que habitó en un tabernáculo humano. Ese mismo que fue hombre tiene también una naturaleza que divina. Eso es lo que muchas sectas no reconocen. Nosotros como cristianos tenemos que reconocer que Jesús es el Hijo de Dios, que tiene naturaleza divina. Él es 100% Dios. Ay, es que Él se hizo hombre y por eso se enamoró de María Magdalena y tuvo hijos. Mentira. Falso.
Jesús fue hallado sin pecado. Jesús no falló. ¿Por qué? Porque tenía naturaleza divina. Y lo mejor de todo es que esa naturaleza ahora está en nosotros. Yo soy humano con naturaleza divina. Jesús era 100% divino, pero también fue hombre humano, 100% humano. Hoy yo soy humano, pero un día tendré 100% naturaleza divina. Dios está haciendo la obra en mi vida, me está transformando. Por eso Pablo dice, ya no vivo yo, mas Cristo es el que vive en mí. Y si Cristo vive en mí, entonces ¿qué soy yo? Naturaleza divina. Yo tengo naturaleza divina, porque el Espíritu Santo vive en mí. Por eso Jesús dijo, a los que me recibieron, yo les doy la potestad de ser llamados hijos de Dios. Yo soy hijo de Dios. ¿Usted quién es? Diga, hijo de Dios, hija de Dios. Esa es la declaración más poderosa. Entonces, ¿quién es Jesús para un cristiano? Cristo es el verbo, Jesús es el verbo. Jesús es la luz, Jesús es la vida. Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesús es el Hijo de Dios. Usted tiene que tenerla claro para que mañana cuando ore usted diga, Jesús es el verbo, la expresión del amor de Dios, la expresión del carácter de Dios, la materialización de la divinidad de Dios aquí en la tierra es Jesús. Jesús es la luz, lo que apaga el pecado, lo que libra mi mente de seguir haciendo lo malo y no lo bueno. Jesús es la vida, restaura mi relación con Dios. Jesús es el único que quita el pecado del mundo, no son las obras. No es por más bueno que usted intente ser, sus obras no sirven para nada en términos del pecado. Sus obras demuestran su fe, pero en términos de perdón de pecado no vale la pena salir corriendo mañana, comprar 200 mercados e ir a repartírselos a gente pobre, si usted persiste en vivir una vida en pecado. Porque eso es lo que trata de hacer nuestra mente. La culpabilidad, ¿en dónde está? En la conciencia. Dios opera en la conciencia del hombre. Y ahí hay una voz que le dice, oiga, usted no es muy bueno, usted mire lo que hizo este año. Mire a todos los que defraudó. Una voz como la que le habló a Zaqueo, oiga, usted que es cobrador de impuestos, usted le robó una cantidad de personas. ¿Qué es lo que hace la gente para minimizar su culpabilidad? Empieza a hacer obras, a repartir, fundaciones. Pero la verdad es que necesitamos romper el pecado y el único que lo quita es el Cordero de Dios, porque Él es el Hijo de Dios. Ahora, si usted acepta y reconoce a Jesús como el Verbo, como la luz, como la vida, como el Cordero de Dios, como el Hijo de Dios, Él va a traer dos cosas a su vida. Porque Jesús siempre tiene recompensa. Él dice, yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. ¿Cuál es la abundancia que trae Jesús? En primer lugar, si usted acepta a Jesús, Él trae relación con Dios. Juan 1:12 dice, mas a cuantos lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser llamados hijos de Dios. Dos cosas interesantes de este versículo. Número uno, hay que recibirlo. Juan 1:12, hay que recibirlo. Y número dos, hay que creer en su nombre. Y la pregunta es, ¿cómo recibimos a Jesús? ¿Cómo puede recibir usted a Jesús? ¿Cómo puede recibir mañana su familia a Jesús? ¿Cómo pueden recibir sus amigos mañana a Jesús? ¿Cómo hablarles para que ellos sean conscientes y no sean de la multitud que no quiere conocer a Dios? Pablo lo describe muy bien en Romanos capítulo 10. Versos 9 y verso 10. Él dice, la única forma de recibir a Jesús es que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. Usted y yo tenemos que ser capaces de hablarle a las personas para que reciban a Jesús. ¿Cómo? Confesándolo con su boca. Tiene que poner a la gente que diga, reconozco, así audiblemente, reconozco que Jesús es el Señor. Cuando yo digo Jesús es el Señor, yo estoy diciendo, Él es el creador del cielo, de la tierra, Él es mi creador, Él es mi Dios, no hay otro Dios como Él. Usted está diciendo Adonai, le está diciendo, Él es el Señor y yo soy un siervo que está para servir al Señor.
Eso es lo que significa confesar que Jesús es el Señor. No sirve. Ya, yo creo. No, se necesita confesar, y vea por qué. Porque el versículo 10 dice, porque con el corazón se cree para ser justificado, pero con la boca se confiesa para ser salvo. El que no habla, el que no modula, el que no pronuncia y dice Jesús es el Señor, no va a ser una persona salva. En otras palabras, la eternidad, ¿dónde la va a pasar? Con Satanás en el infierno. Esa es la realidad. El que no habla, el que no pronuncia, el que no dice Jesús es el Señor y cree en el corazón, y mire lo segundo, necesita creer en el corazón que Dios lo levantó de entre los muertos. ¿Por qué? Porque la fe cristiana se fundamenta en la resurrección. Si no cree en la resurrección, vana es la fe de la persona. Cuando cantábamos esta mañana yo le decía, Señor, qué maravilloso debió haber sido para María, para Pedro, para Juan, ver la tumba vacía. Y yo me imaginaba la tumba vacía. Porque la tumba vacía significa que Él se levantó de entre los muertos. Dios, por medio de su Espíritu Santo, lo levantó. Y así como Dios levantó de entre los muertos a Jesús, la promesa también es para nosotros sus hijos. Él también nos levantará de entre los muertos. Y por eso Lucas lo escribió y dijo, oiga, cuando Jesús habló, dijo, y Él es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Significa que Abraham, Isaac y Jacob están vivos en la presencia de Dios. Significa que un día cuando yo parta de este mundo voy a estar vivo por la eternidad con Dios. No piense en la temporalidad únicamente. Piense en la eternidad. ¿Dónde va a pasar usted la eternidad? ¿En un lugar de sufrimiento y de crujir de dientes, como dice la palabra, o deleitándose en la presencia de Dios? ¿Por qué? Porque su corazón tiene que demostrar lo que usted cree. Lo que usted vive, lo que usted hace, lo que usted testifica a través de su estilo de vida demuestra lo que hay en el corazón. A veces uno se pregunta, ay, se murió. ¿Será que sí recibió al Señor o no? ¿No le ha pasado? Yo me he hecho esa pregunta frente a varias personas. ¿Recibiría al Señor o no? Hay muchos que le va a pasar como el ladrón, que en el último segundo de su vida reconocieron a Jesús como el Señor, creyeron que Dios lo había levantado de entre los muertos y se salvaron. No tuvieron la oportunidad de dar fruto. Pero cuando yo soy una persona que Dios me ha dado tiempo para demostrar frutos, yo me pregunto, ¿murió esa persona? Voy y reviso los frutos de su vida. ¿Qué habló con su estilo de vida? ¿Fue una vida en santidad? Significa que creyó que Jesús se había levantado de entre los muertos. Si no es una vida en santidad, es decir, se esfuerza en agradar a Dios, difícilmente aceptó a Jesús. Porque nadie que llame a Jesús Señor y no lo obedece, puede decir que es su hijo. Hay que obedecer. Dios nos adopta como sus hijos, no por obras, no porque usted venga a la iglesia ya es hijo de Dios, no por tener la membresía de una iglesia usted es hijo de Dios. Es que yo voy a la iglesia tal. No, eso no lo hace hijo de Dios. Ni siendo el mejor hijo, ni siendo el mejor hermano, ni siendo el mejor empleado, con eso no puede alcanzar a ser hijo de Dios. Lo único que lo hace hijo de Dios es creer en el nombre de Jesús. Porque Él dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. La boca que no reconoce que Jesucristo es el Señor, el Hijo de Dios, no puede ser una persona salva. Y hay que hablarle a la gente con esa claridad. Te vas para el infierno si no confiesas que Jesucristo es el Señor. Es la única forma. Lo demás vendrá por añadidura. Usted no va a cambiar a nadie. El que cambia es el Señor. Porque el Espíritu Santo es el único que convence de pecado. Y eso solamente nos lo da Jesús. Romanos 8:15 dice, y ustedes no recibieron un espíritu que de nuevo los esclavice al miedo, sino recibieron al Espíritu Santo que los adopta como hijos y les permite clamar, Abba, Padre. Por eso, el que tiene el Espíritu Santo cambia, porque quiere parecerse a su papá. Porque puede decirle, papito, gracias porque tú me has dado todo lo que yo necesito conforme a tu riqueza y a tu gloria. La ventaja de ser un hijo de Dios
es que podemos orar. La Biblia dice, y Jesús lo enseña, que si un padre, no siendo tan bueno como Dios, un hijo le pide pan, no le da piedras. A ver, papá, si su hijo le pide un pan, ¿usted qué le da? ¿Piedras? Ahora, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial, que sí es bueno, que sí es perfecto, no nos dará todo conforme a la riqueza de Cristo Jesús? Pero ¿quién es su papá? La Biblia dice que el que se mantiene en pecado, su papá tiene nombre, su papá se llama el diablo. Si usted persiste en estar en su estado de pecado y no se arrepiente y cambia su estilo de vida, déjeme decirle, su papá es el diablo. Puede venir a la iglesia, puede tratar de levantar las manos, puede tratar de cantar las canciones, será simplemente ¿qué? Fachada, porque su papá es el diablo. Cuando yo entiendo que mi papá es Dios, yo quiero agradarlo a Él y por eso batallo contra la ley del pecado. Pablo lo dijo, hay una ley que impera en mi mente y esa ley es querer obedecer la palabra de Dios. Pero en mi carne hay una ley que habita, que vive en mí, que es la ley de hacer lo malo. Por eso yo queriendo hacer lo bueno, siempre termino haciendo lo malo. Pero tenemos que batallar. La gente no puede estar estática frente al pecado. Usted y yo no podemos permanecer ahí estáticos, quietos frente al pecado. Ay, es que yo soy tan débil, Señor. Tú conoces mis debilidades. Tú sabes que mis ojitos son, ay, Señor, pobrecitos ellos. Peleé contra esos ojos lasciviosos. Peleé contra esos ojos lujuriosos. Peleé contra esa lengua que en vez de llevar palabras blandas llevan veneno. Peleé, porque la ley del pecado no lo domina a usted. La ley que impera en nosotros es la del Espíritu Santo, que nos permite decir que Abba Padre. Por eso el cristiano se conoce por sus frutos. Por sus frutos los conocerán. Por eso la gente se asombra y dice, oiga, pero si usted era un gritón mentiroso, mal hablado, ¿qué pasó? Y usted dice, la ley que impera en mí, la ley del Espíritu Santo, me convenció de pecado. Hoy comprendo que hablar mal no le agrada a Dios. Hoy comprendo que mirar a las mujeres como objetos sexuales no le agrada a Dios. Hoy comprendo que mirar a los hombres como objetos sexuales no le agrada a Dios. Y usted empieza a vivir ¿qué? Una transformación. Porque el espíritu que Dios te ha dado no es un espíritu de cobardía, sino es un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Es el espíritu que levantó a Jesús de entre los muertos. Si pudo levantar a Jesús, te va a levantar a ti. Pero tienes que esforzarte. Y tienes que pelear la buena batalla de la fe. No puedes permanecer ahí sentado esperando a que Dios lo haga todo. Como le dijo Dios a Josué, vaya y conquiste la tierra que yo ya le di. Hay que ir a conquistar la santidad, hay que vivirla, apartarse. Si sé que esa persona no me conviene, yo tengo que apartarme de esa persona, tomar decisiones radicales. ¿Por qué? Porque eso me permite clamar Abba Padre. Y lo segundo que me permite Jesús, al reconocerlo, es recibir su gracia y su verdad. Juan 1:17 dice, pues la ley fue dada por medio de Moisés, mientras que la gracia y la verdad nos han llegado por medio de Jesucristo. Y Juan hace una comparación interesante. La ley fue dada por medio de ¿quién? De Moisés. Ahora, veamos la ley. Pablo dice, la ley es buena, la ley es perfecta porque viene ¿de quién? De Dios. Pero bajo los ojos o la óptica de la ley, usted y yo somos condenados permanentemente. ¿Qué dice la ley en Éxodo capítulo 20? Simplemente veamos algunos mandamientos que el Señor dejó. No mentirás. ¿Cómo se llama la persona que dice mentiras? Mentiroso. ¿Usted ha dicho mentiras? Entonces la ley dice que usted es mentiroso. ¿Cómo se llama tomar lo que no es suyo? Robar. ¿Y cómo se llama el que roba? Ladrón. La ley dice que usted y yo somos ladrones. Frente a la ley dice no codicies a la mujer del prójimo. ¿Cómo se llama eso? Codicia o adulterio. Frente a la ley, ya muchos estaríamos en adulterio y en codicia.
Porque Jesús dijo, no se necesita tener la relación sexual. Simplemente con desearla y anhelarla en tu mente, ya adulteraste. ¿Cuántos ya hubieran adulterado o fornicado? Muchos de nosotros. La ley que es perfecta, pero la ley fue dada con un propósito, demostrar que soy pecador. Demostrar que no soy lo bueno como yo creo. ¿Sabe cuál es el peor engaño? Creer que somos buenos. Creer que somos muy morales porque, bueno, yo miento, pero son mentiras pequeñitas. Yo no robo. Ay, no, bueno, me cojo 10 minuticos de la empresa para entrar al Facebook y esas cosas, pero no es un robo que atraqué al de al lado. Pero ya estamos bajo la ley, siendo condenados. La ley no me da poder para vivir una vida en santidad. La ley simplemente es el espejo en el que yo me miro y me doy cuenta de que soy una persona que necesita de Dios. ¿Por qué la gente necesita leer la palabra de Dios? Porque cuando tú lees la palabra de Dios, te vas a convencer de que no eres lo que tú piensas que eres. Yo ahí me entendí, yo leyendo la Biblia digo, wow, y yo que me creía bueno, pero no soy tan bueno. Tengo cientos, miles de defectos. Y Dios, el que empezó la obra en mí, la va a perfeccionar. Pero mientras llegue ese día, yo tengo que ir todos los días a la presencia de Dios y decirle, confieso mi pecado. La ley es buena, pero la ley te condena. Pero llegó a través de Jesús, ¿qué? La gracia, el favor inmerecido. Yo le quiero pedir en esta mañana que usted piense en algo. ¿Será que usted merecía que Jesús muriera en la cruz? ¿Usted merece? ¿Usted se lo merece? ¿Cree que Jesús debió haber sido castigado, maltratado, avergonzado, escupido, golpeado, crucificado por usted? ¿Usted qué piensa? Cuando yo me hago esa pregunta le digo, Jesús, yo no valía ni un peso, no valía nada, pero tu gracia me alcanzó, un favor que no merecía. Llegó a mi vida, ¿qué? La salvación, vida eterna, santidad. ¿Sabe lo rico que es poder decir, yo soy santo, soy justo, Jesús me justifica? Las maldiciones, el pecado del Padre alcanza la tercera y la cuarta generación. Lo que hicieron sus tatarabuelos, sus bisabuelos, sus abuelos, sus papás, hoy usted lo debería estar pagando. La hechicería, la brujería, los robos, las borracheras, el adulterio de nuestros antepasados, hoy los deberíamos estar pagando nosotros. Esas maldiciones hoy no nos alcanzan por la gracia y la misericordia del Señor Jesucristo. Porque la Biblia dice que el que no era pecado, Dios lo hizo pecado para que sobre él se cargaran las maldiciones de la humanidad. Yo hoy soy bendición porque Él me hace bendición, no porque sea bueno. Porque en mí no hay nada bueno. Mis hijos son bendecidos. Y Él dice, y 1000 generaciones bendeciré por causa tuya. Por causa de usted, sus 1000 generaciones serán bendecidas en Cristo Jesús. Porque Él murió en la cruz. Porque Él se hizo pecador no siendo pecador. Porque Él tenía una relación perfecta con Dios, pero producto del pecado del hombre esa relación se rompió y por eso Él le dijo, Padre, ¿por qué me has abandonado? Él soportó el dolor extremo para que usted pudiera ser bendecido, para que aquí en la tierra la gente vea que hay un Dios real, porque Dios no está esperando a que usted se muera y se vaya al cielo para bendecirlo. Él dice, la bendición empieza desde que reconoces a Jesucristo como tu Señor y tu Salvador personal. En ese instante empiezas a ser un bendecido de Jehová. A donde quiera que vayas, las plantas de tus pies bendicen esos lugares, porque el Espíritu de Jehová, el Señor, se ha puesto sobre ti. Pero es Él el que te bendice. Él es el que te da herencia. Él es la primicia de la resurrección. Somos templo de su Espíritu Santo. ¿A usted le honra tener personas importantes en su casa? ¿Usted se siente halagado de invitar a alguien y que ese invitado se pose en su casa? Yo me siento honrado que las personas que vienen del lugar de su presencia quieran quedarse en mi casa.
Me honró muchísimo cuando el pastor Bob Sorge me dijo, me quiero quedar en tu casa. Me honró. Ahora imagínese cuánta honra debe haber en su corazón al saber que el Espíritu Santo le dice, yo quiero habitar en ti. Lo mejor de lo mejor quiere habitar en ti. Quiere vivir en tu casa y decir, yo soy templo. Tu cuerpo es templo del Espíritu Santo. Y quiero terminar con esto. Usted es templo del Espíritu Santo. Y le hago la pregunta que Jesús le hizo a Pedro en Mateo capítulo 16. Ya sabemos lo que la gente opina. Que unos dicen que es Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías. Otros dicen, tú eres uno de los profetas. Pero hoy le pregunto lo que Jesús le preguntó a Pedro. ¿Y usted? ¿Quién dice que es Jesús?